Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos. Qué bueno que hoy pueda estar aquí. Bueno, pues antes de orar quiero comenzar con una pregunta. Y les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes hemos hecho esto que ahora voy a decir? A veces cuando le tenemos miedo a un animal o a los perros, si vamos con otra persona y nos ladra un perro, ¿qué hacemos, hermanos? Echamos enfrente a la otra persona, ¿no? O nos escondemos por detrás de la persona, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted ha hecho esto alguna vez? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Hacemos esto, o igual si hay alguien que nos está molestando y nos quiere golpear, si hay otra persona, pues como que lo ponemos enfrente para que le toque el golpe, ¿verdad? Bueno, pero a esta actitud o a este acto que hacemos de esta manera, ¿cómo le llamaríamos? ¿Somos valientes? ¿Somos cobardes, verdad? ¿O miedosos? Se le diría de esta manera a esa acción que hacemos de poner a otra persona enfrente. Entonces, hoy, hermano, yo quiero que usted no haga esto. ¿Sí? Esta palabra es para usted. El tema de hoy es: enfrenta tu pecado, no el pecado de alguien más. Porque normalmente cuando escuchamos algo decimos, esta palabra le queda bien para fulano, para sultano, pero no es para mí. Entonces, hoy repita conmigo, hermano. Hoy tengo prohibido esconderme detrás del hermano. Amén. Bueno, ¿por qué les digo esto, hermano? Mire, yo no sé por qué Dios puso este tema. Cuando nosotros vamos a compartir, yo creo que todas las personas que nos paramos aquí enfrente, normalmente antes de que sea el tiempo de compartir, revisamos el tema que nos toca dar. Entonces yo revisé el capítulo 14, ¿sí?, del libro de Mateo, que es lo que nos tocó meditar el día de hoy. Pero cuando yo vi el pasaje, hermanos, siempre en mi cabeza yo tenía el tema de hablar de Juan el Bautista, como ese justo que muere ante este mundo. Y de hecho yo tenía el tema o el título de este tema, y yo le había puesto mi esperanza en el sufrimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque yo veo que muchos hermanos están siendo afligidos por enfermedad, por alguna situación. Y a la vez yo quería que la palabra les diera esa esperanza en medio de ese sufrimiento. Pero cuando yo quise preparar este tema, realmente el tema no fluía, hermanos. En verdad no fluía. No sé qué pasaba, pero no encontraba los puntos que yo quería tratar. Entonces hoy, que yo me levanté para tener esa relación con Dios, yo le dije al Señor, Señor, no encuentro los puntos que quiero dar. ¿Esto es lo que tú quieres hablar? Dime de qué quieres que yo hable. Soy una hoja en blanco y dime el tema. Y de verdad que para mí fue un choque muy grande, hermanos. Porque de que yo quería hablar de Juan el Bautista, el Señor me envió a hablar de Herodes. Y es todo lo contrario. Entonces le dije, sí, Señor, yo no sé por qué usted esté aquí
y yo no sé por qué Dios mandó este tema. Pero yo espero que no desviemos la palabra para otra persona, sino que esa palabra sea para mí hoy, sea para usted hoy. Oramos, hermanos. Señor, en esta noche le damos gracias porque usted es bueno, Señor. Gracias, Señor, porque es usted quien envía este mensaje para su iglesia, para su congregación. Gracias porque no me permitió hablar tal vez lo que yo quería hablar, sino usted va dirigiendo, Señor, cuál es o qué es lo que su iglesia necesita. Y en esta hora, Señor, pongo este tema en sus manos y ruego, Señor, que sea su Espíritu Santo quien esté llevando su palabra a los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Que realmente, Señor, si hay todavía un corazón de piedra, que usted lo esté haciendo de carne. Que usted esté quebrando, Señor, el corazón más duro, porque es usted quien envía esta palabra. Yo le doy gracias, Señor, y nos ponemos en sus manos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos ahí a nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 14, que es el pasaje que nos tocó meditar el día de hoy. Le vamos a dar lectura, son 12 versos por los hermanos que hoy no pudieron meditar. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Bueno, en la Biblia, hermanos, en este libro precisamente de Mateo, vamos a ver a dos Herodes, ¿sí? Primeramente, Herodes el Grande, que ustedes han de recordar que fue el que mandó matar a los niños, ¿verdad? En el tiempo de cuando nació Jesús. Y este Herodes Antipas, ¿sí? Que es el que mata a Juan el Bautista. Y nos va a presentar otro Herodes en el libro de Hechos, que es Herodes Agripa, ¿sí? Que fue el que mató a Jacobo, ¿sí? Uno de los discípulos, ¿sí? Entonces, hermanos, en este libro nos va a presentar a dos. Pero yo quiero, este pasaje, el tema de hoy lo dividí en dos. Y le puse primeramente: el pecado no te deja ver claro o no te deja ver quién es Jesús. Y como punto 2, vamos a ver: enfrenta tu pecado, ¿sí? Y dentro de esto, hay unos subtemas que vamos a ir viendo. Yo quiero ver primeramente este punto, que el pecado no te deja ver quién es Jesús. Y vamos a Mateo para ver a este Herodes el Grande. Capítulo 2.
versículo 3. Dice así: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Cuando oyó el rey Herodes, ¿qué, hermanos? Acerca del nacimiento de Jesús, acerca del nacimiento de este rey y que estos magos de Oriente venían a adorarle. ¿Qué pasó con este hombre? Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pero entonces, ¿qué hizo Herodes, hermanos? Dice el 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, dice, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Esto es cierto? No. Lo que quería era matar a Jesús. Dice el verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y a todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Cómo vio este Herodes a Jesús? En realidad, este Herodes lo que vio de Jesús fue un rival, que lo iba a destronar, que le iba a quitar el reino. Por eso quería matarlo. En realidad, hermanos, muchas veces nosotros podemos ver a Jesús de la misma manera, como este Herodes. Hoy quiero que nos comparemos con los Herodes, hermanos. Muchas veces nos podemos comparar con Juan el Bautista, pero hoy yo quiero que realmente veamos si estos Herodes tienen que ver con nosotros. Pero muchas veces nosotros también vemos a Jesús como un enemigo cuando quiere destronar nuestro yo de nuestro corazón. Porque realmente nosotros somos, cuando no conocemos a Jesús o aún estando con Jesús, nosotros seguimos siendo el rey de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hacemos nuestra propia voluntad. No consultamos a Dios para lo que Él quiere para nosotros. Entonces, cuando Dios o Jesús se mete conmigo, se mete con mi yo, se mete con mi voluntad, con mis deseos, entonces ese Jesús ya me empieza a incomodar. Como que ya no me agrada tanto el llamarme cristiana por parecerme a Cristo. Como que ya viene siendo mi enemigo. Y cuando me toca mi carne en una enfermedad, para moldearme, se empieza a convertir en un enemigo. ¿Cierto o no, hermanos? Empieza a quitar mi yo. Me empieza a bajar del trono. Ahora vamos a ver a Herodes Antipas, que es el capítulo 14, hermanos. Dice así, el verso 1 y 2 solamente. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, dice, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Hermanos, no sé cómo se sentía este Herodes al matar a Juan, que ese pecado, que a lo mejor él no lo consideraba como pecado, no lo sé, pero seguramente no le dejaba ver quién era Jesús. Su pecado estaba enfrente.
que oyó hablar de Jesús y decía, es Juan. ¿Sí me explico? Su pecado está enfrente de él, que no puede ver quién es Jesús. Pero él había escuchado tanto que él anhelaba ver quién era este Jesús. Y yo quiero para esto ir a Lucas 23, 8 al 12. Este es el mismo Herodes. Ya cuando en Lucas están enjuiciando a Jesús, Pilato y Herodes, que ahí se avientan la bolita, ¿verdad? Dice así el verso 8. Dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Hasta ahí, hermanos. Mira lo que dice aquí. Herodes había escuchado tanto hablar de Jesús que él deseaba verle. ¿Para qué? Para que Jesús hiciera una señal. Pero como Jesús no hizo ninguna señal, como Jesús nada le respondió de las preguntas que él le hacía, empezó a burlarse de Jesús, vistiéndolo de ropas esplendorosas, y empezó a burlarse de él. Pero eso traigámoslos ahora nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros anhelamos ver de Jesús, de la misma manera que Herodes, una señal que resuelva mis problemas, que resuelva mi salud, que resuelva mi economía. Pero como ese Jesús no lo hace, y no digo que no pueda hacerlo, y que algunas veces lo ha hecho, el problema es quedarnos ahí. Podemos empezar a menospreciar la palabra. ¿No es ese Jesús el cual yo esperaba? ¿No es el evangelio que yo esperaba? Muchas veces podemos estar actuando como estos Herodes, hermanos, esperando a un Jesús a mi manera, a mi forma, como yo quiero. Y si usted se acuerda, el día de ayer nosotros meditamos que Jesús va y predica en Nazaret, pero su familia o los de su tierra no creen, no pueden creer en Jesús. ¿Qué les impedía creer? Que Él hubiese vivido ahí, que veían a un Jesús de una manera ordinaria. Es un hombre más. No podían creer en Él. Solo veían a un Jesús humanamente, ordinario. Decían, ¿qué no es su papá José? ¿Qué no es su mamá María? ¿Que sus hermanas no están entre nosotras? ¿Verdad que sí? Ese mismo conocimiento que ellos ya tenían de Jesús les impedía creer que Jesús era Dios, que Jesús era el Rey. Pero de la misma manera nosotros podemos llegar a una iglesia teniendo un concepto de Jesús de una manera que la Biblia no nos habla que Jesús sea así.
Y este preconcepto, hermanos, nos puede impedir creer quién es Jesús. Porque yo ya me formé un Jesús en mi cabeza, a mi manera, a mi forma. O sea, yo ya bajé a Jesús de ser Dios a ser un ordinario más. Un curandero que me puede sanar. Entonces, vea lo que hace el pecado. Nos impide ver realmente quién es Jesús. Pero ahora voy a pasar al otro punto, hermanos. Enfrenta tu pecado. Vamos otra vez a Mateo 14, ¿o está ella? Mire, dice el verso 3. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido a la cárcel por causa de ¿quién? De Herodías, hermanos. O sea, su esposa o su mujer. Pero dice, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que esta Herodías era mujer de Felipe, el hermano de Herodes, Antipas. Pero ¿qué hizo Herodes Antipas? Le quitó la mujer a su hermano y ahora se casó o se quedó con ella. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? O sea, el verso 4 nos dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. O sea, Juan estaba confrontando el pecado de Herodes. Pero veamos qué está haciendo Juan, hermanos. Juan le está confrontando un pecado específico. ¿En qué estás pecando? Y en esta hora, lo que Dios quiere es que usted se dé cuenta cuál es su pecado. Ese pecado específico. No quiere que piense en muchos pecados, porque sabemos que hay muchos pecados que tal vez todavía están en nosotros. Pero Dios quiere que especifique cuáles. Que usted se examine, hermano. Porque yo quiero leer un pasaje paralelo a este. Tal vez antes de pasar al pasaje paralelo, tal vez cuando Juan le estaba confrontando este pecado, aquí hay una referencia y nos manda Levítico 18, que no voy a ir por el tiempo, pero le voy a decir lo que dice este verso, 18, 16, o tal vez se los pongan aquí, y Levíticos 20, 21, que nos habla acerca de que si ves la desnudez de la mujer de tu hermano, es como ver la desnudez de tu propio hermano. O sea, estás pecando contra tu propio hermano. Yo creo que Juan estaba confrontando esto, lo que habla la ley. Pero yo creo que hay algo más, que lo vamos a ver más adelante, hermanos. Ahora sí, yo quiero que vayamos a Marcos, que es el libro que sigue, capítulo 6. Es el siguiente libro, hermanos, de Mateo, Marcos. Voy a leer del 18 y verso 19. Dice así: porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía,
porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Oyéndole, dice, se quedaba muy perplejo, o sea, muy asombrado, pero le escuchaba de buena manera. Mire lo que hacía. Juan le confrontaba con su pecado, pero Herodías, o sea, esta mujer de plano no le agradaba, o los confrontaba con su pecado a ambos, pero a la mujer era la que no le agradaba, que quería matarlo, o sea, lo acechaba. Pero Herodes dice que le agradaba cómo le hablaba Juan, le escuchaba de buena manera, y aún dice que lo consideraba como un varón justo y un varón santo. Y aún dice aquí que lo protegía un poco de esta mujer. Ahora, traigámoslo a nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros podemos decir o escuchamos una predicación muy buena, hermanos, que nos gusta, cómo comparte tal hermano, tal hermana, nos gusta, nos llega, nos hace llorar. Pero ¿sabe? No hay arrepentimiento. Esto es lo que pasó con Herodes. Le gustaba escuchar a Juan, pero no hay un arrepentimiento verdadero. Solo hay un remordimiento de lo que tal vez él está haciendo. Y eso muchas veces puede pasar con nosotros, hermanos. Podemos llorar, podemos decir, sí, me llegó la palabra, pero su vida no cambia, porque solo está remordido de lo que hace, pero en realidad no hay un arrepentimiento. Yo les hablé de otro Herodes en el libro de Hechos, que no vamos a ir. Pero usted se acuerda de ese Herodes Agripa cuando Pablo estaba compartiendo su testimonio y decía Agripa, por poco me persuades, Pablo, o sea, por poco me convences. O sea, le gustó cómo le habló, cómo estaba hablando, pero en realidad no hubo un arrepentimiento. Y muchas veces eso puede pasar con nosotros, hermanos. El pecado puede seguir ahí en nuestras vidas. Y por eso, realmente, no vemos o no valoramos a Jesús. ¿Esto es verdad, hermanos? Muchas veces sí. Vamos más adelante, hermanos. ¿Qué puede causar el pecado en nosotros si no lo desechamos? El pecado puede llegar a dominarnos. Puede llegar a dominarnos de una manera completa. ¿Quién dominaba a Herodes en el capítulo 14, hermanos? Por causa de Herodías, dice, Juan estaba en la cárcel. O sea, estaba siendo dominado por la mujer. Pero no solo esto, hermanos. Cuando esta hija de Herodías bailó delante en la fiesta o en el cumpleaños de Herodes, él le dice, pide lo que quieras. ¿Y quién aconsejó a la hija? ¿No fue su madre? ¿No fue Herodías? Pide la cabeza de Juan. O sea, esta mujer seguía dominando ahora también a su hija. Y nosotros leemos en el verso 11 que después de esto la muchacha fue y presentó la cabeza de Juan. ¿A quién? A su madre. Pero también Herodes
fue dominado por los que estaban ahí. Dice que por causa del juramento que le hizo a esta niña y por causa de los que estaban ahí, dice que fue y mandó matar a Juan. ¿Qué dominaba a Herodes? Según este rey, el temor a la mujer, el temor a no cumplir el juramento. Realmente, hermanos, el pecado puede llegar a dominarnos de una manera completa. Que por temor al pecado podamos ceder en cada momento y en cada instante de nuestra vida. Pero a lo mejor usted me puede decir: hermana, pero yo vengo todos los días de culto a la iglesia. Y no digo que esté mal, tiene que venir, hermano. Usted me puede decir: yo vengo los domingos, hermana. Y eso usted puede decir que es evidencia de que el pecado no mora en usted. Pero aquí le voy a recordar algo. Usted recuerda cuando dice: el reino de Dios es semejante a una red que agarra peces de todos los peces, ¿verdad? Vamos a leerlo. Verso 47 del capítulo 13, hermanos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, dice, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y si usted recuerda también la parábola de la cizaña y el trigo, crecen juntos, ¿no es cierto? Sí, crecen juntos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que juntos, ¿dónde están entonces? Aquí, en la iglesia. Y la Biblia también lo dice. Mire lo que dice aquí en el verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, o sea, y recogerán ¿de dónde? De su reino. Entonces quiere decir que en el reino de Dios están ambos grupos. Mire qué difícil es esto. Dice: y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la explicación, hermanos, del trigo y la cizaña. Pero termina diciendo así: el Hijo del Hombre va y mandará a sus ángeles a recoger. ¿De dónde? De su reino, hermanos. Entonces, hermanos, nuestra vida debe dar evidencias de que hemos nacido de nuevo, de que hay arrepentimiento en nosotros, de que realmente estamos viviendo esa vida nueva en Cristo. Pero hay algo más, hermanos. Y yo les dije hace rato que a lo mejor Juan el Bautista no solo se estaba refiriendo a un pecado que le estaba confrontando, de que le estaba haciendo daño a su hermano por haberse quedado con la esposa de su hermano. O sea, aquí quiero que entienda y me ponga atención, hermano. Muchas veces nosotros sí cometemos pecado de una manera
puedo decir horizontal. O sea, estamos realmente pecando en contra de los demás, ¿sí? Del hermano, de la hermana. Esto es cierto, muchas veces estamos pecando de esta manera. Pero, ¿por qué es pecado, hermanos? Pecamos si hablamos mal, si mentimos, si juzgamos. Pero ¿cuándo se vuelve pecado? Cuando nosotros reconocemos que no estamos pecando solamente de esta manera, aquí, sino comienza ¿dónde? ¿Hacia dónde, hermanos? Hacia arriba. Estamos pecando primeramente delante de Dios. Muchas veces, hermano, por esto nosotros tomamos en poco el pecado, porque nos hacemos daño. A lo mejor yo le hice daño al hermano, la hermana me hizo daño y ambos nos hicimos daño y sabemos que no tenemos que hacernos daño, pero hasta ahí acaba todo. Pero realmente cuando esto lo relacionamos primeramente hacia Dios, entonces vamos a empezar a valorar o la gravedad del pecado. Y para esto, hermanos, después usted lee 2 de Samuel capítulo 11. Voy a recordar el pecado de David. ¿Usted recuerda el pecado de David que pecó delante o con Betsabé? O sea, también David le quitó la mujer a un hombre, ¿cierto? A Urías, ¿verdad? Pero David, cuando se arrepiente, en el Salmo 51, él dice: contra ti solo he pecado. Le dice a Dios. Le está diciendo a Dios que solo contra él ha pecado. Y David no se está refiriendo a que no pecó contra Urías, a que no pecó contra Betsabé. No se está refiriendo a eso, sino al contrario, hermanos. Si David está reconociendo que ha pecado delante de Dios, eso hace más grande el pecado. ¿Por qué David dice: contra ti solo he pecado? Porque él está reconociendo que menospreció a Dios, que ese Dios que tenía que ser su tesoro, él lo despreció. Hermanos, y esto fue lo que Natán, el profeta, le hizo saber. No le llegó y le dijo: David, tú pecaste contra Urías y contra Betsabé. No le dijo esto. Le dijo: David, tú has menospreciado la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, tú has menospreciado a Dios mismo. Y por eso es el dolor de David, porque él había entendido la gravedad que había cometido. Juan, yo creo que no estaba confrontando solamente a Herodes porque le había quitado a la mujer de su hermano, sino que el pecado es más allá. Hermanos, el pecado, el que nosotros pequemos contra Dios, es decirle: tú no eres
lo más satisfactorio para mí, que para mí me es necesario pecar. Tengo que pecar, porque tú no eres lo más satisfactorio. Es pecado porque le estamos diciendo a Dios: tú no tienes derecho a decirme lo que yo debo hacer. Por eso yo peco. ¿Con qué derecho tú vienes a decirme a mí que no peque? Hermanos, realmente tenemos que enfrentar el pecado que está en nosotros para que experimentemos que Jesús es lo más valioso, como esa parábola de ese tesoro y de esa perla que estos hombres aún dejaron sus bienes o las cosas de este mundo por comprar ese tesoro, por comprar esa perla. Para que Jesús sea lo más valioso para nosotros, tenemos que quitar el pecado. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Yo no sé con qué pecado Dios lo confrontó hoy. Yo no lo sé, hermano. Pero yo espero que este mensaje traiga arrepentimiento y que usted dé evidencias de que realmente se ha arrepentido. A lo mejor no ha buscado a Dios como debe ser. A lo mejor todavía Dios no es su tesoro, no es esa perla preciosa. No le es suficiente Dios, que todavía tiene que estar pecando. Entonces usted tiene que ir y buscar a Dios, porque si no, vamos a estar como los Herodes, esos hombres asesinos, que solamente les gustaba venir y escuchar, y que estuvo buena la predicación, pero quedarse ahí, eso no sirve, hermanos. Eso no sirve. Debemos experimentar realmente que Jesús es lo mejor que podemos tener, lo más valioso, esa perla, ese tesoro, hermanos. Y esto es verdad, aunque tal vez no ha sido la experiencia de todos. Oramos, hermanos. Señor, le doy gracias, Padre, por su palabra, porque usted nos da una oportunidad más para arrepentirnos de aquello que todavía tal vez está ocupando su lugar, aquel pecado, tal vez mi yo todavía está ocupando su lugar. Todavía me estoy dejando llevar por mis deseos, por mis anhelos, por lo que yo quiero. Pero Señor, deseo y anhelo con todo el corazón que usted sea lo más satisfactorio para mí, que usted sea esa perla preciosa, que usted sea lo mejor que me pudo haber pasado. Perdóneme, Señor, si no lo he hecho así, pero quiero en esta hora que usted sea el tesoro más grande, que no desprecie o menosprecie su palabra como lo hizo Herodes, que no lo vea como mi rival cuando usted esté tratando conmigo para quitar mi yo, sino que realmente lo vea como mi Rey y mi Dios, que está conmigo
ayudando a vencer cada día el pecado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por su palabra, por su amor, porque no quiere que seamos echados como esa cizaña en el fuego, como esos peces que no sirven, que sean echados fuera. Usted no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.